Mi abuelo me contó esta historia, que a su vez le contó un amigo mientras servía en la guerra de Vietnam. Te la voy a narrar desde el punto de vista del amigo de mi abuelo. Antes de ser reclutado, trabajaba en una granja en Alabama. Toda mi vida la pasé trabajando en el campo con familiares y amigos. Nunca tuvimos mucho dinero, así que unos 20 de nosotros teníamos que vivir en una antigua casa de plantación. En la propiedad había un viejo granero donde guardábamos los caballos de trabajo, una mula y algunos cerdos. Junto al bosque había unas viejas casas de esclavos donde vivían algunos de nuestros amigos. Todas las mañanas, al salir el sol, nos levantábamos. Para el desayuno comíamos lo que hubiera quedado de la cena de la noche anterior, no teníamos tiempo para sentarnos a esperar a que se cocinara la comida. Los niños teníamos que trabajar con las mujeres, así que principalmente recogíamos lo que se cosechaba ese año. Básicamente, lo que te estoy diciendo es que era un trabajo duro. Siempre nos pasaban cosas extrañas. Estábamos prácticamente en medio de la nada, y la única vez que veíamos caras nuevas era cuando íbamos al pueblo en nuestra carreta para vender nuestras verduras. No podíamos simplemente llamar al 911, porque no teníamos ni un solo teléfono. Ni siquiera teníamos luz eléctrica, usábamos velas y faroles. El poco dinero que teníamos no alcanzaba para pagar la electricidad. Una noche de invierno, ya estábamos todos acomodados después de un día de recolectar heno. Los hombres estaban sentados alrededor de la chimenea fumando pipas, masticando tabaco y conversando. Las mujeres hablaban entre sí o leían algunas de las revistas que habíamos traído del pueblo. Los otros niños y yo estábamos acostados en nuestras camas susurrándonos, jugando pequeños juegos mientras tratábamos de no ser escuchados por los adultos de abajo. Aproximadamente a esa hora de la noche, uno de los hombres salió a la letrina que estaba detrás de la casa principal, junto al bosque. Al llegar, escuchó a un búho ululando desde los árboles. No pensó que fuera raro, los búhos eran comunes, pero lo que lo hizo detenerse fue como el ulular del búho se transformó en un aullido de coyote. Luego se convirtió en el rebuzno de un burro. Y después de eso, fue un silbido agudo. El hombre gritó hacia el bosque, pensando y esperando que solo fuera alguien jugando bromas. Regresó a la casa principal y orinó al lado del porche, a pesar de que las mujeres le habían dicho que no lo hiciera en el pasado. No le importaba lo que dijeran, no se sentía cómodo usando esa letrina en ese momento. Aproximadamente media hora después, el perro comenzó a ladrar. Los hombres se encogieron de hombros, pensando que solo le ladraba a un ciervo o algo así. Pero el ladrido empeoró, casi sonando como si el perro le ladrara a un intruso, y luego, tan repentinamente como el perro comenzó a ladrar, se detuvo. Los hombres sabían que algo estaba pasando, y las mujeres también lo sabían, así que algunos hombres salieron a ver qué pasaba con el perro. Cuando encontraron al perro detrás del establo, tenía el vientre abierto y la lengua parecía estar mordida. Sabían que un coyote no había hecho esto, ni un gato montés. Uno de los hombres recogió el cadáver del perro y todos caminaron de regreso a la casa principal para buscar un rifle y enterrar al perro. Mientras enterraban al perro, los caballos dentro del establo comenzaron a alborotarse. Los hombres sabían que lo que sea que hubiera matado al perro ahora estaba tratando de matar a los caballos, así que corrieron al establo y abrieron la puerta. Calmaron a los caballos y registraron el establo en busca del animal. Mientras buscaban, uno de los hombres señaló que todas las colas de los caballos estaban trenzadas. Casi al mismo tiempo que lo señaló, escucharon pasos en el pajar. Dos de los hombres se apresuraron a subir la escalera, pero cuando llegaron arriba, no encontraron a nadie. Todos sabían lo que había visitado la granja esa noche. Se sabe que las brujas trenzan las colas de los caballos y se sabe que hacen sonidos extraños para atraer a sus presas. Esta es una historia que nunca olvidaré, es algo que siempre me pondrá la piel de gallina. Trabajo con un chico de México y solía contarme historias locas sobre ese país. La que más me asusta es la de la bruja del vestido blanco.
según él, cada año en México, a eso de las 3 de la mañana, se despertaba y veía a una mujer vestida de blanco en la esquina de su habitación. Se quedaba tan asustado que no podía hacer nada más que mirarla y llorar. Entonces, después de que me dijo eso, yo le dije, sí, claro. Luego me dijo que la vio en la parte de atrás de nuestra planta química en el cementerio a las 3 de la mañana. De nuevo, lo ignoré hasta que tuve que volver allí y arreglar unas secadoras. Caminaba de regreso cuando vi una sábana blanca ondeando al viento, así que me detuve y miré fijamente, luego me di cuenta de que era una mujer con un vestido y cabello blanco. Creo que nunca había corrido tan rápido en toda mi vida. Por supuesto, cuando regresé al turno les conté lo que había visto y nadie me creyó, excepto mi amigo de México. Desde entonces, he estado viendo cosas cada vez más raras e inusuales en la planta y ahora también en mi casa. Toda mi vida he sido un gran fanático y creyente de lo paranormal debido a una experiencia que tuve en mi infancia y adolescencia. La mayor parte de esta experiencia me la ha contado y repetido mi madre en múltiples ocasiones, con algunos casos en los que la experimenté de primera mano. Esta podría ser una historia un poco larga, con diferentes personas involucradas, pero trataré de hacerla lo más simple y fácil para todos. Esto sucedió en mi infancia y adolescencia cuando vivía en Venezuela, ahora tengo 29 años y vivo en el Reino Unido. Mis padres son originarios de Portugal, pero emigraron a Venezuela buscando una vida mejor. Vivíamos en un enorme complejo de apartamentos con más de 30 apartamentos diferentes. Mi mamá era muy amiga de un par de vecinos de la planta baja, nosotros vivíamos en el tercer piso, estos dos vecinos eran hermanos. El hermano vivía solo con un husky, mientras que la hermana vivía con sus dos hijos, quienes eran muy buenos amigos míos. Ahora, es importante señalar que la hermana era una madre divorciada, cuyo excompañero era un dueño de una empresa de camiones muy rico, esto es importante. Ella tenía todo pagado por su expareja, desde el apartamento en el que vivía, hasta las compras diarias y todo lo que necesitaba, después de todo, ella estaba criando a sus dos hijos. Desde que tengo memoria, mi mamá y su hermana siempre bromeaban sobre una aparición fantasmal que llamaron Francisco. Debo aclarar que nunca he tenido recuerdos de haber visto a Francisco yo mismo, pero recuerdo que decían que era un hombre elegantemente vestido con un bigote que siempre se le veía caminando por el complejo de apartamentos. Recuerdo varias veces en las que mi mamá y la hermana señalaban que podían ver a Francisco, y yo no podía verlo. Ahora bien, Francisco parecía ser un fantasma amigable y nunca amenazó a nadie. Sin embargo, la presencia de Francisco se sentía principalmente en el apartamento del hermano, que vivía justo al lado de su hermana. El hermano siempre solía bromear diciendo que él y Francisco eran compañeros de piso, y nunca se sintió amenazado por él. Solía contarnos que por la noche podía escuchar a Francisco corriendo por la casa, abriendo y cerrando armarios y puertas, y que a veces estaba tan activo que le gritaba que se callara, se fuera a duchar o a ver la televisión. Luego escuchaba los grifos abiertos en el baño o la televisión encendida. Varias veces a lo largo de mi infancia, recuerdo haber jugado con los hijos en su pasillo y escuchar ruidos fuertes provenientes del apartamento del hermano cuando no había nadie allí. Desde muebles chocando, puertas abriéndose y cerrándose hasta fuertes sonidos de vidrios y platos rompiéndose. La mayoría de las veces le informábamos a la hermana, quien revisaba el apartamento y confirmaba que todo estaba bien. Esto continuó durante un par de años, sin nada importante que mencionar aparte de lo anterior. De repente, la actividad comenzó a incrementarse, con muchas más apariciones y el hermano mencionó que Francisco estaba mucho más inquieto y activo de lo habitual. Su propio husky se acobardaba en un rincón cuando estaba en la casa, aterrorizado de estar solo. Y esta es la primera vez que suceden cosas extrañas. La hermana se vio involucrada en un tremendo accidente automovilístico, del cual tuvo suerte de salir con vida. El mayor de sus hijos se cayó por un gran tramo de escaleras, rompiéndose una pierna y partiéndose un par de costillas. Y finalmente, su madre vino a visitarla a ella y a sus hijos por un par de días,
tenía alrededor de 50 años y estaba sana. Una noche, mientras estaba sentada en casa con su hija y nietos, sufrió un ataque cardíaco repentino y falleció, impactando a todos, ya que no tenía antecedentes de problemas cardíacos y había estado completamente bien hasta ese momento. Las cosas volvieron a la normalidad en las semanas siguientes. Poco después, mis padres decidieron mudarse a otra ciudad y me olvidé por completo de Francisco y las cosas que habían sucedido. Años más tarde, la hermana y el hermano también se mudaron, pero sucedió algo sorprendente. Era de conocimiento general que Francisco vivía con su hermano, o al menos ahí era donde estaba más activo. Pero después de la mudanza, Francisco se fue con la hermana en lugar del hermano. Ahora bien, la mayor parte de esto me lo ha contado mi mamá, ya que se mantenía en contacto cercano con la hermana, pero por lo que ella recuerda, es que después de la mudanza, Francisco comenzó a volverse absolutamente loco en la nueva casa. Desde las puertas y estantes de los gabinetes que se abrían y cerraban frenéticamente hasta objetos arrojados por la casa. La hermana había sido lastimada un par de veces por arañazos en la espalda, y casi todas las noches les quitaban las sábanas mientras dormían. Llegó a un punto en el que la hermana y sus hijos dormían en la misma habitación y rezaban todas las noches para que esto se detuviera. Un día, decidiendo que ya no podían vivir así, trajeron a un sacerdote y la casa fue bendecida. Inmediatamente después de la bendición de la casa, mientras ella estaba fuera, su cocina se incendió, pero afortunadamente se contuvo dentro de la cocina. Se determinó que la causa del incendio fue una vela que estaba encendida frente a una cruz de Jesucristo. Ahora bien, la única forma en que esto hubiera causado un incendio es si alguien la hubiera volcado intencionalmente. Sin embargo, no había nadie en casa y las ventanas estaban cerradas, por lo que obviamente esto se le atribuyó a Francisco. Al mismo tiempo, su hijo menor quedó atrapado en un fuego cruzado entre la policía y una pandilla local, pero logró salir ileso. Después de esto, la hermana y su expareja decidieron hablar con una especie de bruja local, a falta de un mejor término, que se dedicaba a la magia blanca. La bruja llegó a la casa e inmediatamente comenzó a hablar con Francisco en voz alta. Resulta que la razón por la que vestía elegantemente era porque era dentista en vida y siempre le gustaba mantener las apariencias. También murió joven y fue enterrado hace unos 30 años. Aparentemente, alguien había realizado magia negra usando tierra de su tumba y lo trajo de regreso al mundo de los vivos con una tarea: llevarse una vida con él cada 10 años. La primera vida que se llevó fue la de la abuela 10 años antes, y se acercaba el 20º aniversario. Esa era la razón por la que estaba mucho más activo y las cosas extrañas volvían a suceder. Pero sobre todo, lo único que quería era descansar en paz. La bruja entonces logró contenerlo en un frasco, lo sé, es algo extraño, y llevárselo con ella, con la promesa de que tendría un entierro adecuado y podría descansar en paz. Fue liberado temporalmente en su patio trasero, donde se volvió absolutamente loco, rompiendo cosas y rompiendo ventanas antes de ser enterrado y descansar en paz. Ahora bien, mi mamá y la hermana teorizan que esto solo pudo haberlo hecho la nueva esposa del ex socio de la hermana. Al parecer, odiaba a la hermana y a sus hijos porque vivían a costa de su marido y ambos tenían múltiples discusiones acaloradas. Se maldecían mutuamente y deseaban la muerte del otro. La hermana cree que la nueva esposa debió haber esparcido la tierra maldita en una de sus plantas cuando vino de visita con su expareja. Es una historia larga, pero siempre la uso cuando alguien dice no creer en lo paranormal o simplemente se ríe de ello. Me encanta que mi mamá la cuente y vea la expresión en sus caras. Mi esposa conoce a una bruja luciferina. Esta mujer suele ser agradable pero ha hecho cosas malas con sus poderes. Según ella, controla a 3 espíritus que llama demonios. En ese entonces, nosotros teníamos problemas con una entidad en la casa. Mi esposa le contó y ella envió a un demonio a investigar. El demonio informó que se centraba en nuestra hija y podía ser peligroso. Ordenó al demonio desterrar al espíritu y quedarse para proteger a nuestra hija. Las cosas paranormales cesaron,
Pero de repente mi hija tuvo una amiga imaginaria. Esto se pone más extraño. Aparentemente, esta cosa se quedó por 5 años hasta que finalmente lo desterré yo mismo. A veces tenía que irse para hacer algo y dejaba otro protector en su lugar, un espíritu diferente. Una era una mujer triste que no hablaba pero le gustaba jugar. Hablé con la bruja y me explicó que este demonio controlaba a otros espíritus y ahora estaba unido a mi hija y no la dejaría desprotegida. El demonio, que se llamaba John, pero le gustaba que lo llamaran Ubi, le dijo a mi hija los nombres del espíritu femenino. Lo busqué en internet, y ella murió hace más de un siglo, en un estado diferente. Tenía un nombre muy peculiar. Finalmente, el amigo empezó a dar miedo y a portarse mal. Le pedí ayuda a la bruja pero dijo que ellos hacen lo que quieren. Entonces, lo obligué a irse. Todavía lo ve de vez en cuando, pero tiene que mantenerse alejado de ella. Ella dice que se ve triste. Ese podría haber sido uno de sus demonios divirtiéndose. Quizás no le gustó que fueras un hombre que podría tener la oportunidad de acercarte a la bruja. Pregúntale a la bruja al respecto, ella podría ayudar si se trata de algo más, que siempre estuvo allí pero fue provocado por su presencia.